ejemplo, el oncólogo de cabeza y cuello, el oncólogo de mama, el oncólogo de tejidos blandos. Más que todo, desde el punto de vista de la complejidad del aspecto técnico que requiere cada uno de estos procedimientos quirúrgicos. Pero los expositores en los videos nos han hablado de la cuestión más importante que es para ustedes, que es la razón por la que ustedes como médicos generales futuros o que están en formación en estos momentos, la razón por la cual deben tener estas generalidades, comprender estas generalidades. Y es que ustedes como médicos generales, nuevamente, van a ser los primeros en ver este tipo de pacientes, inclusive antes de que sepan que tienen un cáncer. Son ustedes los que deben sospechar esa probabilidad de que el paciente tenga un cáncer y deben orientarlos a hacerles las búsquedas iniciales, no quedarse tranquilos con lo más aparente, con que pareciera que no es un cáncer. Siempre en estos casos de cáncer hay que sospechar el peor escenario, ¿ya? Y hacer la búsqueda. Inclusive existe un porcentaje importante de pacientes, hasta el 25% dicen algunas estadísticas, de pacientes en los cuales no se determina el sitio primario del tumor, simplemente ya se encuentran indicios de que el paciente tiene un cáncer, pero a veces no se sabe cuál es el sitio. Y aún así, ese paciente debe recibir el tratamiento, pero la oportunidad que hay de descubrir dónde está el sitio original del cáncer, inclusive en los casos metastásicos, está en la posibilidad de ofrecerle un tratamiento, inclusive a veces de índole paliativo, ya sea quirúrgico, ya sea con terapia neoadyuvante o con terapia complementaria, incluyendo también la radioterapia. Entonces, todo esto parte del enfoque que ustedes como médicos generales le den a un paciente con síntomas vagos, síntomas generales, algo tan difuso como el hecho de solamente estar perdiendo de peso, o algo tan difuso como que simplemente tiene ardor en la boca del estómago y poder sospechar que es algo sin importancia, debe ser una gastritis, y sin embargo hacer una búsqueda para descartar de que no sea un cáncer gástrico que no es aparente en los primeros años y que hay que hacer una pesquisa, como dicen los brasileños, una pesquisa profunda hasta encontrar inclusive, como hacen los japoneses, los tumores gástricos en estadios tempranos, inclusive con sistemas de tamización endoscópica o por otros medios. Ni qué decir de otros medios más avanzados en la búsqueda, como son los marcadores genéticos de oncogenes, para establecer medidas radicales preventivas. Está el caso de Angelina Jolie, si de pronto algunos de ustedes los han escuchado, en los cuales una tamización de marcadores genéticos arrojó que ella tenía un marcador importante de desarrollar cáncer de mama, y probablemente por historia familiar ya tenía el antecedente y tomó la decisión de hacer la mastectomía bilateral sin todavía a tener siquiera síntomas, lo cual es una decisión bastante importante en lo que hoy en día se llama la medicina personalizada, es decir, encontrar que esa persona tiene esa predisposición, ¿ya? Y frente a una enfermedad tan grave como puede ser esta, tomar una decisión como es hacer esta resección
antes de que hayan manifestaciones, que inclusive en formas tempranas puede ser a veces catastrófico. Entonces, esa es la importancia de que ustedes como médicos generales comprendan la necesidad de conocer de este tema. El capítulo 10 de la versión más reciente del libro de Schwartz, que es la décima revisión, aquí la tengo. Vamos a ver si me permite compartir un archivo. No, Teams no permite compartir archivos, ¿cierto? Bueno. Sí permite, Doc. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar por dónde? Bueno. Doctor, por el chat creo que se puede subir un archivo. Exacto. Bueno, les voy a mostrar mi pantalla entonces más bien. Sí. Aquí. En la décima revisión es esta. La tengo en inglés. El doctor Pollock es un cirujano muy reconocido del Colegio Americano de Cirujanos y es uno de los que preside este capítulo de oncología. Y haciendo la revisión de los temas que se plantean en este capítulo, después de que hayan revisado, por supuesto, todos los videos que nos prepararon las compañeras, les quiero hacer énfasis para que terminen de complementar aspectos muy importantes. Uno de ellos es, por supuesto, la epidemiología del cáncer. Esto es algo que ustedes como médicos generales deben entender. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? ¿Qué tan frecuentes son? Si bien vamos a ver estadísticas de Estados Unidos, pues son las que tenemos. Ya empieza nuestro país a desarrollar estadísticas a partir de las atenciones del Instituto Nacional de Cancerología y se publican en la revista de esta institución, pero probablemente no son las mejores porque desafortunadamente nosotros como colombianos, y en eso les quiero insistir algo cuando sean médicos generales, por eso es tan importante llenar todos los reportes epidemiológicos que nos solicitan. A veces los médicos no son juiciosos, no hacen el reporte por pereza, porque no les toque llenar más papeles, porque hay mucha carga laboral, bueno, por muchas razones, pero esas son las estadísticas que nos permiten conocer el panorama nacional de enfermedades como esta, poder identificar cuál es el tipo de tumor más frecuente en la región de la Orinoquía, por ejemplo, ¿ya? En la ciudad de Villavicencio, por ejemplo, en los hombres, ¿ya? En las mujeres, pudiéramos postular que se comporta como en otros lados, ¿cierto? Y que el tumor más frecuente son los gastrointestinales, o algunos pueden decir, no, el tumor más frecuente en las mujeres es el cáncer de mama, o no, que es el cáncer uterino, por ejemplo. No lo sabemos con precisión porque no hemos hecho esa cuantificación. Queda el reto, efectivamente, de desarrollar estadísticas más precisas, ya que nos permitan conocer el verdadero comportamiento de los tumores. Me gustó mucho esta parte del capítulo donde presentan cada uno de estos aspectos y sobre todo una cosa muy importante para hablar con los pacientes y las familias de estos pacientes con cáncer, y es el tema del pronóstico. ¿Cómo puede uno hablar sobre el pronóstico? Conociendo estas estadísticas, esta epidemiología, conociendo la incidencia de la enfermedad y conociendo cómo es el comportamiento de la enfermedad con y sin tratamiento. Cuando como médicos le ofrecemos a unos pacientes con un cáncer gástrico que tiene una cirugía, debemos ser claros en
en las oportunidades de tratamiento. ¿Por qué le proponemos la cirugía? ¿La cirugía tiene la capacidad de ser curativa? ¿En qué proporción? Dependiendo de cuál es el estadio del cáncer del paciente. No es la misma las capacidades curativas de la cirugía en un paciente que tiene un tumor Bormann 1 a un tumor Bormann 3, a un paciente que en el hallazgo quirúrgico se encuentra que ya tiene el tumor ha sobrepasado la serosa del estómago, o que tiene nódulos en niveles regionales avanzados como el nivel 2, o que inclusive ya tenga metástasis. Lo mismo pudiéramos decir del cáncer de colon, sin que eso signifique de entrada que debemos descartar que el paciente, por el hecho de que tenga metástasis, ya es incurable. Eso no es cierto en todos los tumores y hay que tener mucho cuidado porque hay diferentes comportamientos en la biología de los tumores. No es lo mismo el comportamiento de un cáncer gástrico que el comportamiento de un cáncer de colon. Ni es lo mismo que el comportamiento de un cáncer de mama, que todavía es más agresivo. Pero tampoco es lo mismo que un comportamiento de un carcinoma papilar de tiroides, que tiene un comportamiento, no digamos menos agresivo, pero sí más susceptible al manejo médico y quirúrgico. De modo que eso es algo que debemos entender, inclusive como médicos generales, para hacerle de pronto seguimiento al paciente. Es posible que el paciente ya ha sido operado por el médico, pero usted lo encuentra que debe hacerle seguimiento en Mapiripán, ya en su rural, porque el paciente vive allá y no puede venir todos los meses a la consulta. Usted debe también tener la posibilidad de qué definirle a ese paciente. No, este examen se lo podemos hacer aquí, ¿ya? O se le toma la muestra y se le manda, o efectivamente miremos a ver cómo está la herida, cómo está el cuello, por ejemplo, en el cáncer de tiroides, buscar en la palpación, ya saber qué es lo que hay que buscar, ¿sí? Entre esos, la aparición de nuevos nódulos, ya, o nuevas masas que indiquen una recurrencia del tumor para remitirlo inmediatamente donde el cirujano, por ejemplo, ya, o identificar en los pacientes, en las pacientes de cáncer de mama, los estadios avanzados y cómo puede ser el manejo paliativo, por ejemplo, cuando tienen ya en sus estadios finales derrames pleurales, ya, y cómo poder ayudarles en esa fase final de la vida. Adicionalmente, me parece muy importante esta parte de la genómica del cáncer, que se conozca que hay unos marcadores genéticos individuales y familiares, ¿sí? Que determinan esos comportamientos de algunos de esos tumores. Aquí nos muestran algunos de ellos, ¿cierto? Según el tipo de tumor, con el cáncer de mama, como en las poliposis familiares y el cáncer de colon, la predisposición familiar, ambiental o genética que pueda haber de los diferentes tipos de tumores. ¿Cuál es el papel de los virus, de la exposición a químicos, de la exposición física, entre esas a la radiación, a la formación de los diferentes tipos de tumores? Eso es la importancia de que ustedes, como médicos generales que están haciendo este curso de cirugía, en esta parte de cirugía formativa para ustedes como médicos generales, entender ya qué es lo que deben aprender de la cirugía oncológica. No es necesario que ustedes se aprendan a hacer la gastrectomía tipo Billroth 2 o construcción en J-Rux, pues eso es información formativo desde el punto de vista general, pero no se espera que ustedes dominen esa técnica en términos generales. Pero sí que sepan que un paciente al cual le hicieron hace un mes una gastrectomía por un cáncer gástrico probablemente ya está haciendo el tiempo en que ha terminado de cicatrizar y deba regresar con su cirujano para que se le complemente el tratamiento, ya sea con quimioterapia o con radioterapia. O inclusive en algunos otros casos, ya, dependiendo del comportamiento
de los marcadores genéticos de algunos tumores, definir si ese paciente requiere terapia como la terapia hormonal en los cánceres de tumores de mamas, en pacientes con tumores germinales, en tumores como los de los ovarios o testiculares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que ustedes también conozcan que esos pacientes deben hacer seguimiento para hacer una terapia complementaria. Entonces, ese es el objetivo de este capítulo que ustedes tienen allí, que es importante que lo revisen a profundidad. Esa era como la introducción que quería darles en el día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla y quisiera entonces ahora darles paso a ver si alguno de ustedes tiene algunas inquietudes o inclusive de los compañeros que hicieron los videos, me parecieron muy claros, los felicito nuevamente, y si les quedan alguna inquietud que yo les pueda ayudar a responder con respecto a este capítulo de la cirugía oncológica. Doc, una pregunta. Los genes BRCA, ¿qué tan... Bueno, la presencia es... Bueno, espera, formulamos la pregunta. Bueno, esos genes oncológicos, su presencia ya es diagnóstica, casi diagnóstica para presencia de cáncer de mama, ¿no? Una pregunta interesante. ¿Quién la hace? Juan García. Juan. Mire, en la génesis de los cánceres y en el comportamiento genético que hemos podido entender en los últimos 30, 40 años probablemente, ya con el desarrollo de la biología molecular, la posibilidad de poder conocer que una persona, ya, se puede hacer un examen de sangre y en un laboratorio de genética le puedan determinar, usted tiene tales marcadores. Por supuesto, se han identificado algunos marcadores que son los que se han llamado oncogenes. Esos oncogenes pueden ser un marcador de la predisposición de algunas personas y que dependiendo del tipo de tumores y de la penetrancia o efecto que puedan tener estos más de 100 oncogenes que se han identificado, pueden ser los que determinen si efectivamente ese marcador determina el riesgo, es el término, el riesgo de que una persona sufra un tipo de cáncer. Ojo, hay varios marcadores que pueden identificar la presencia ya de un tumor, como en el caso ya de marcadores de tumores gastrointestinales, ¿sí? Pero que no necesariamente son diagnósticos. Es decir, la presencia indica la alta probabilidad de que un paciente tenga un cáncer de colon, mientras que en otros casos la presencia de un marcador genético, como los de mama, por ejemplo, pueden establecer el alto riesgo de que una persona lo sufra y con una altísima penetrancia al punto de que inclusive se recomienden procedimientos profilácticos receptivos para hacerlo. Entonces todo depende del tipo de marcador y creo que esa parte sí es importante evaluarla a la luz de cada uno de los tipos de tumores. Quienes más tienen estos comportamientos y en donde más se evalúan estos marcadores, por ejemplo, son en tumores de mama, en tumores de ovario. Y si ustedes van a ver la página en la tabla 10.3, ¿ya? De ese capítulo que les digo, del capítulo 10, ahí van a encontrar varios de los marcadores
¿cierto?, identificados. Por ejemplo, los de ovario y mama, ya con penetrancia familiar, ya, y ahí pueden identificar de los múltiples, son una cantidad importantísima de marcadores, ¿ya? Y cada uno de ellos hay que evaluarlos individualmente. Por ejemplo, también los marcadores de la poliposis familiar, ¿cierto? Pacientes que tienen pólipos y tienen algunos de estos marcadores, las poliposis puede ser esporádica o puede ser familiar, pero con ciertos marcadores ya son determinantes del riesgo de desarrollo de cáncer a partir de esa poliposis. Entonces, es importante individualizar el caso, el tumor y el marcador. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime, ¿quién habla? Camilo Saldarriaga. Hola, Camilo. Doctor, ¿cómo se relaciona la sacarina con el cáncer de vejiga? Camilo, no sé esa pregunta. Si la encuentras, por favor me la compartes porque no se me escapa competencia, ya probablemente te la pueda responder la uróloga, ya sería bueno que esa pregunta se la direccionaras a ella. Vale, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta, es que en los videos hablaban de unos signos de advertencia del cáncer, entonces yo quisiera saber si es el conjunto de estos 7 signos que nombraba o tan solo por la aparición de un signo. Ya podemos empezar a pensar que es cáncer. Es una buena pregunta, Ana María. Desafortunadamente no existen signos patognomónicos del cáncer. Eso nos facilitaría como clínicos el diagnóstico. Sin embargo, sí, a veces con la experiencia y el ojo clínico, el hecho de observar algunas características de los pacientes y en general ya la información de la historia del paciente y varios de estos síntomas son los que nos deben alertar a la posibilidad de que un paciente tenga cáncer. A veces son síntomas B, son síntomas de debilidad. Uno de los signos más llamativos para sospecha del cáncer es la pérdida del peso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto suele ser algo tardío, ¿ya? Entonces, hay que evaluar al paciente en conjunto, ¿ya? Y no puede uno esperar que un solo de estos signos sea el que le alerte, sino que hay que tener en la mente la posibilidad en población de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres me debe alertar, ¿ya?, a la búsqueda de cáncer de mama, ¿cierto? En ciertas edades, muy probablemente mayores de 40 años, ¿ya? Entonces, por eso es que las campañas buscan la detección temprana y en el caso de cáncer de mama, ya la primera que tiene la posibilidad de detectarlo es la propia mujer, ya haciendo un examen de mama minucioso. Otro ejemplo, ya, de población de riesgo, nuevamente, las mujeres mayores de 40 años en el cáncer de cervix. Y por eso las campañas que buscan que la prevención, o más bien, la prevención sí, en primer lugar, ¿cierto? En el caso ya de la infección por VPH, ahora la vacuna que tanta mala fama le hicieron desafortunadamente, ya, y que debería a esta hora estar popularizada en toda la población, pero principalmente la detección temprana en estadios iniciales, como con campañas que existen hace muchos años, ¿cierto? Como es la citología vaginal, ya campañas de tamización para encontrar cambios incipientes. Si bien la citología no es diagnóstica, ¿sí?, una citología alterada no me indica que la paciente tiene cáncer de cervix, pero sí me orienta a hacer otro procedimiento diagnóstico como ya es la biopsia o inclusive antes la
la evaluación del cuello uterino por una persona entrenada, ya sea el gineconcólogo, en todo caso un ginecólogo, ¿cierto? Para evaluar las características del cervix a fin de hacer biopsias de sitios específicos y encontrar los tumores incipientes, los NIC, ¿ya? Los tumores que están apenas iniciales. Entonces, ¿por qué? Porque en esos casos un procedimiento inclusive menos radical como es una conización, ¿ya? Son curativos, ¿sí? Sin tener necesariamente que hacer la histerectomía. Ya cuando el tumor es avanzado o más avanzado, ¿cierto? Hasta en estadios 3, es probable que haya que hacer ya ahí sí, la histerectomía, o si van mucho más allá, los procedimientos sean más radicales, con inclusive vaciamientos ganglionares y complementario con radioterapia. Entonces, es la sospecha clínica, la evaluación de esas estadísticas que yo les decía, la consideración de los grupos de riesgo, que es un hombre, ¿ya? Tumores de próstata por encima de los 60 años, si es una mujer, estos dos tipos de tumores principalmente, los que les decía, sin olvidar que pueden haber excepciones. Por ejemplo, el muchacho joven de 20 años que aparece con un cáncer de mama. Sí, señor, no me equivoqué. Dije cáncer de mama. Si bien es supremamente raro, ¿ya? La idea es que si ese caso raro le llegue a usted, no lo descarte, que porque es un hombre, ¿ya? Y a los hombres no les da cáncer de mama. Existe la posibilidad. No me gusta que se aprendan las cosas raras, sino las cosas más comunes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, les recalco, busquen en los grupos de riesgo, pero también sin olvidar que existen excepciones. ¿Contesté la pregunta, Ana María? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, antes de cerrar esta sesión, que lo que quería que nos reuniéramos hoy era para precisamente recalcarles estos videos que hicieron los compañeros, quiero, de todas maneras, a los que no los han visto todavía, recalcarles que en la plataforma del aula virtual, además de los videos que hicieron los compañeros sobre los principios de la cirugía oncológica, les coloqué otro material complementario de temas que hemos visto anteriormente, ya en la parte de líquidos electrolitos. Les coloqué allí las lecturas para aquellos que todavía no se las han leído. Les coloqué la bibliografía de las lecturas sobre sepsis, sobre shock, para que ese material les quede a ustedes de historial de consulta. Les recalco, por favor, no se vayan de este semestre sin haber hecho esas lecturas que yo les envié en su momento, desde el principio del semestre. Son 12 lecturas clave que ustedes deben haber dejado claras ya en este semestre, porque más adelante no van a tener la oportunidad de escudriñarlas, de explorarlas, y las van a necesitar. El hecho de que los compañeros hayan hecho estos 3, 4 videos que están colgados allí, no significa, por favor, no significa que ustedes no se lean el capítulo 10. Les recalco, léanse ese capítulo 10. Ellos hacen una introducción al tema, ¿ya? Y por eso no quise que tuviéramos en estos momentos una sesión de clase, para que ustedes no se atengan a que ellos exponen y entonces nadie estudie el tema.
este es un capítulo que a ustedes les queda ahora de tarea, ocupar este resto de tiempo que queda reservado ya para que ustedes se lean este capítulo, ya, por favor, léanselo y entiendan cuál va a ser su papel como médicos generales en la detección y manejo de los pacientes oncológicos que sean o no susceptibles de manejo quirúrgico. Entonces, si no hay algo más adicional. Bueno, jóvenes, entonces les dejo con esa tarea para esta noche, terminar de leerse el capítulo 10. Buenas noches.